Bien, jóvenes, me vaya a perdonar, pero es que el vídeo anterior se ha cortado. No, no se ha cortado, que yo estoy ya muy mayor y le he dado sin querer moviendo el ratón, como muevo el ratón para acá, para allá, le he dado sin querer al botón. ¿Eh? Ya estoy mayor, ¿qué le vamos a hacer? Ya estoy para cardito de pollo y esas cosas. Bueno, el caso es que el vídeo anterior pues lo dejamos hasta donde está y como no tengo ganas de volver a hacerlo, hombre, yo sí podría volver a hacerlo todo para que me quedara bonito. ¿Lo voy a hacer? No. Pues eso, seguimos donde estábamos. A ver, estábamos hablando del Kaiser. Y habíamos dicho que el Kaiser estaba muy mosqueado porque le habían avisado de que su amigo, el zar Nicolás, ya estaba moviendo las tropas. Ahí nos habíamos quedado. Y que el ejército ruso se estaba movilizando en este principio de finales de julio del 14 hacia la frontera, pero que no iban a atacarle. Hombre, la situación se está volviendo muy, muy tensa porque ya tienes el ejército, una cosa, el ejército ruso no es ninguna tontería, ¿eh? Y entonces el Kaiser ordena pues lo mismo que ordena todo. El Kaiser tampoco quiere la guerra, ¿eh? El Kaiser no quiere la guerra en absoluto. El Kaiser no quiere la guerra y ordena que hay que prepararse por si acaso. Ellos saben que los otros tardan 30 días, que ellos tienen un ejército mucho más moderno, tienen muchos más trenes, así que ellos tardan solo 3, pero vamos a abrir los planes de guerra. Y cuando piden que les abran los planes de guerra, ¿qué le traen? Pues le traen uno. Ni plan A ni plan B. Planes de guerra. A las bravas. Uno. Un tochaco. He puesto aquí otra vez un sobrecito finito. De sobrecito finito nada. Es un tochaco que se te cae en el pie y te mata. Y pone alto secreto. Plan de guerra. Punto. Hablas en caso de guerra. Listo. Ni rusos ni franceses. No. Guerra. Lo firma ni más ni menos que el mítico general Schlieffen. El general Schlieffen. Y vamos a hablar, este nombre quiero que lo sepáis, porque el plan Schlieffen, este plan de guerra que le han traído al Kaiser, es el plan de guerra que se ha hecho mejor en la historia de la humanidad. O sea, en todas las escuelas militares del mundo, hoy, están estudiando el plan Schlieffen. Porque es que es la leche. O sea, es el mejor plan de guerra que se ha hecho nunca. El Schlieffen este era un máquina. Hizo un plan de guerra extraordinario. Lo abrieron y dijeron, pues estamos en guerra. Acaba de empezar la gran guerra, ya, del tirón, ¿eh? Os cuento cómo era. Este es Alfred von Schlieffen. Con ese nombrecito tiene una cara, una pinta prusiano. Nada más que le falta el casco pincho, que lo ha dejado aquí en una silla que hay aquí. Y con las cruces de hierro, el von Schlieffen y la cara mala hostia que tiene el pobre. Seguro que era un hombre más de gracioso y contaba muchos chistes y esas cosas, pero anda que tiene tres pechas. Schlieffen. Pues vamos a ver cómo era el mítico plan Schlieffen. A ver, el plan Schlieffen. Esto es lo que había en los sobres. Básicamente eran horarios de ferrocarril y horarios de ferrocarril. Bien, mira, Alemania, Schlieffen se puso a hacer esto en serio. Y cuando se creó la Triple Entente, Schlieffen se dio cuenta que Alemania estaba en un problema estratégico tremendo. A ver, la Triple Entente eran los británicos, los franceses y los rusos. Y claro, Alemania, que está en medio, los británicos tienen un ejército muy pequeñito, pero tienen muchos barcos. Pero bueno, se dio cuenta que Alemania es el jamón de un bocadillo. Esto es un bocadillo. Los franceses por el oeste, que tienen un ejército tremendo, ¿eh? Los rusos por el este, que su ejército no es que sea muy potente, pero es que es muy grande. Rusia es muy grande. No tiene un ejército maravilloso, pero es enorme. Y entre lo grande que es este y lo potente que es este, pues Alemania tiene un problema, que tiene que luchar en dos frentes a la vez. Y eso es una pesadilla estratégica. Ser el jamón de un bocadillo, tener un enemigo delante y otro a la espalda, es una pesadilla. Si te vuelves contra los rusos, te machacan los franceses. Si te vuelves con los franceses, te machacan los rusos. Ya lo había pasado a Napoleón, pero eso es una larga historia. ¿Cómo solucionar ese problema? Pues entonces Schlieffen, que era un fiera, empezó a planear de cómo solucionar este problema tremendo que tenía Alemania. Y empezó a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver. Los rusos tardan 30 días en movilizarse. Rusia tarda 30 días en movilizarse. Alemania tarda 3 días en movilizarse.
Y Francia, que también es un país moderno, cuidado, Francia tarda 3 días también, como nosotros. Francia y Alemania prácticamente es que tienen un ejército prácticamente empatado, ¿eh? Y luego están los rusos con lo grandes que son. Es verdad que son un ejército de patatas, pero muy, muy grande. Bien, todo el mundo pensaba que el plan iba a ser esto. O sea, que Alemania cuando empezara la guerra, pues atacaría en dos frentes. Una parte del ejército alemán iría contra Rusia, que os digo que tiene un ejército monstruosamente grande, y la otra parte del ejército alemán iría contra Francia, que tiene un ejército no tan grande, pero oye, también es grande, ¿eh? Pero muy potente, muy, muy potente, como el de Alemania, ¿eh? Entonces, esto es lo que pensaba todo el mundo. Pero claro, es que Schlieffen se dio cuenta de esto, que los alemanes tardan 3 días, los rusos 30 y los franceses 3. Y aquí está la clave, en el tiempo. Entonces Schlieffen diseñó un plan totalmente revolucionario. Primera fase. En cuanto empiece la guerra, Alemania pasa de los rusos. De los rusos pasamos como si no existiera, porque tardan 30 días. Nosotros nos ponemos y nos movilizamos solo hacia el oeste, perdón. Es decir, todo el ejército alemán, todo el ejército alemán se va a volcar contra Francia. Y eso no se lo espera Francia, ¿eh? Porque Francia se espera esto y se va a encontrar con esto, ¿no? Vamos a atacar a Francia y la vamos a hacer papilla, porque Francia se va a encontrar con el doble de fuerza de lo que ella se espera. ¿En cuánto? En una semana. 3 días que tardamos en movilizarnos y una semana en eso. Vamos a poner 10 días, 15 días. Vale, en 15 días tenemos que despachar Francia. Fase 1. Cuando despachemos Francia, nos revolvemos y todavía tenemos 2 semanas. Y vamos por Rusia. Y despachamos Rusia. Y en un mes ganamos la guerra. Y despachamos a uno primero y al otro después. La clave está en arriesgarnos. Claro, es que da mucho susto dejar la espalda al aire, ¿eh? Totalmente al aire. Es que no hay nada aquí. Entonces, la clave está en el riesgo. Nos lanzamos 100% contra Francia, machacamos Francia, nos damos la vuelta. Una vez que Francia esté machacado, machacamos Rusia. Y en un mes ganamos la guerra. Y los británicos que lo surfan. Los británicos tienen un ejército muy pequeñito. Y ganamos la guerra en un mes. Y ese era el plan Schlieffen. Estaba organizado todo metódicamente. Ya veremos, hay más partes. Hay otra cosa que luego tengo que contaros muy interesante del plan Schlieffen. Por eso tenéis que saber este nombre. Schlieffen. Con 2 F. Pero claro, aquí está el problema. Que el ejército ruso ya se mueve. ¿Acordáis que nos lo han avisado? Es decir, el reloj ya está en marcha. El reloj de la guerra ya se ha puesto en marcha. ¿No eran 30 días? Pues ya son 29, porque ya estamos en el día 1. Y ahora yo os digo, ¿puede Alemania quedarse quieta? Si Alemania se queda quieta, el plan Schlieffen no tiene ninguna razón. Si pasa un día, pasan dos, imagínate que pasa un mes. En el momento que el ejército ruso está aquí, este plan es una locura hacerlo, es un suicidio. Porque en el momento que ataquemos por aquí, los rusos entran por abajo, van a entrar hasta la cocina. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? La guerra. Se declararon la guerra a Francia. No, los rusos se mueven, no nos vamos a fiar de ellos, no nos fiamos de nadie, y se decidió que si en el momento que el ejército ruso se movía, Alemania no podía quedarse quieta. Y entonces, para sorpresa de todo este presidente de la República Francesa, Poincaré, se quedó pasmado cuando de pronto lo llaman y les dicen que es la guerra. Que se venga ya, que la guerra. A ver, ¿cómo que la guerra? Fíjate la cara que se le puso al hombre. ¿Cómo que la guerra? ¿Qué tenemos que ver nosotros? O sea, que han matado a Francisco Fernando en Sarajevo. Que me importa un cuerno que más que Francia no tiene nada que ver con las manos negras, ni con Serbia, ni con nadie. Pues no, que los que declaramos la guerra somos los alemanes. No los austríacos, somos los alemanes los que declaramos la guerra. Es que no se lo creía. Es que nadie se lo creía. Es que aquel verano nadie esperaba que iba a haber una guerra. Pues señores, guerra. Y el plan Schlieffen se puso en marcha. ¿Y Gran Bretaña? Vamos a ver. Mira cómo está la situación en este verano del 14. Austria tenía que haber hecho una guerra contra Serbia, pero se ha quedado así cuaja.
Al final sí que la hizo, ¿eh? Al final le declaró la guerra, pensando no sé qué. Y mientras Austria estaba ahí haciendo el lila, los rusos se movilizaron. Y al movilizarse los rusos, sin saberlo ellos, pusieron en marcha la máquina de guerra alemana, que va a atacar a Francia. Y a Rusia también, ¿eh? Y evidentemente Austria, decía Austria como Vero. Y entonces los austriacos también le van a declarar la guerra. Al final se declaran la guerra unos a otros. Italia estaba, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Y al final Italia se fue con los franceses contra los alemanes. Y la pregunta es, ¿y Gran Bretaña? ¿Qué va a hacer Gran Bretaña? Hombre, vamos a ver, si Francia, perdón, si Alemania, yo estoy ya estoy liado ya. Si Alemania le declara la guerra a Francia, Francia llama a sus aliados. Dice, a los rusos, claro. Los rusos, por supuesto, los rusos lo comprenden a la primera. ¿Eh? Pero, y dicen, británicos, tenéis que venir a ayudarnos. Y los británicos dicen, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un papel firmado que se llama la Entente que dice que yo te tengo que... O sea, ¿de verdad Gran Bretaña se va a meter en una guerra? Está ardiendo ya Europa, ¿eh? O sea, nos vamos a meter en el follón padre, pero ¿tú sabes lo que va a hacer esta guerra? Una guerra entre franceses, rusos, austríacos, alemanes, todos a la vez. Esto es un marrón. ¿Sabes lo que dijeron los ingleses? ¿Eh? Que los ingleses no se metían en la guerra a menos que tocaran Bélgica. Porque mira por dónde, Bélgica siempre está muy relacionada con Gran Bretaña y tiene muchos intereses comerciales en Bélgica. Bélgica está muy vinculada a Gran Bretaña. Entonces los ingleses dijeron, mira, lo siento, franceses, a vosotros sí, vale, que os zurzan. Nosotros no nos vamos a meter en la guerra. Es verdad que tenemos un tratado, es verdad que no sé qué, pero ¿qué queréis que os cuente? Va a ser que no. Mientras no nos toque en Bélgica, podéis matarlo con los alemanes y todo lo que les da la gana, que nosotros nos vamos a quedar aquí mirando. Oye, que es una solución muy lógica. Si tú quieres jorobar a los alemanes, lo lógico es que los alemanes se fundan luchando contra, que los europeos se fundan luchando contra ellos, tú te quedas mirando y luego cuando estén todos hechos papilla, tú vas y ganas. Esta guerra a los británicos les viene de perlas. Ellos van a seguir conservando su hegemonía porque estos se van a matar entre ellos. No hay cosa más agradable que ver cómo tus enemigos se matan entre ellos. Así que mientras que no me toques Bélgica, pues lo siento, pero, no, van listo. ¿A que no sabéis dónde se pegó el primer tiro de la guerra? ¿A que no sabéis cuál fue el primer país que invadió Alemania? Premio, Bélgica. Mira por dónde. La guerra empezó en Bélgica. Y mira por dónde los ingleses pringaron. Y al final, los británicos pringaron también en la guerra. Al final, pringaron todo. Pringaron los austriacos, o sea, con lo último. A los serbios les van a pegar una paliza. O sea, los serbios, cuando lleguen los austriacos, los van a hacer papilla. Los rusos van a pringar, los alemanes van a pringar, los franceses van a pringar, los ingleses van a pringar, los belgas van a pringar, los italianos se metieron, los japoneses por el otro lado, los turcos por el otro lado, los portugueses ¿eh? Se metieron también en la guerra, luego los americanos, vamos, 20 millones de muertos así del tirón, pero del tirón. Vamos, eso es gordo, ¿eh? Eso es gordo. Y mira que nadie quería la guerra, ¿eh? Mira que nadie quería la guerra y nadie ha hecho ninguna tontería. Pero es que, ¿sabéis lo que ha sido la causa de todo? La desconfianza. Son tan enemigos unos de otros que no se fían nunca. Y hay veces que tienes que fiarte de la buena fe de tu enemigo. Si tu enemigo no quiere la guerra y tú no quieres la guerra y él te lo dice, pues no empieces la guerra, hombre. Si tú no quieres y él no quiere, pues como no, tú no te fías y es que él, pues mira lo que vamos a tener. Mira lo que vamos a tener. Alegría, alegría. Pedazo de guerra de 1000 pares de narices. Bueno, pues ya sabéis cómo empezó la Primera Guerra Mundial. Todo esto de los horarios de la guerra, de los planes y estas cosas, no hace falta que lo sepáis. Sí que tenéis que saber que cuando mataron a Francisco Fernando, empezó a moverse un sistema de alianzas, ¿no? Uno tiro de otro tiro de otro, y que el plan Schlieffen alemán, exigía el ataque a Francia inmediato. Y entonces eso fue lo que al final hizo que todo saltara por los aires. Y todo va a saltar por los aires. Así que la guerra, señores, la guerra. Llevo 14 minutos y es verdad que aquí es el momento de parar, porque si no me voy a quedar para otro lado. El otro vídeo, el vídeo que hice antes, que como estoy mayor ya, pues se me ha borrado. Bueno, no se ha borrado, se ha cortado.
Tenía que haber llegado hasta aquí, que era lo razonable. Pero como no ha sido así, pues lo vamos a dejar aquí. Es verdad que es un vídeo muy corto, solamente son 15 minutos, me vaya a protestar. Pablo, estamos acostumbrados a vídeos de media hora, por favor. Sí, hijo mío, sí, pero vamos a dejarlo aquí y luego seguimos ya en el siguiente vídeo. ¿Vale? Entonces van a quedar dos vídeos muy chiquititos en medio, pero es lo que hay. Hasta ahora.